jag sträcker ragisor ner på hem och efter sitt med sig jag hoppar gruffet av mina både innan de snabbt stund för det lukar så rumos organiso. Bienvenidos, banda querida, adorada y manifestantes, a Los Tabaculeros, el podcast en donde nos vamos a poner bien pinches anarquistas el día de hoy. Se crean panda, Vamos a poner pandilla los de locos. sociópatas. Somos acá los locuaces. Y como pueden ver, tengo a estas grandes personalidades acompañándome, haciéndome este pinche honor de acompañarme. De este lado tenemos a mi hermano Tirando el paro. el Dr. Christ. Preséntate, por favor. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué dice la banda? Aquí, Christopher Licea, o Christ para la banda, comentándoles, dándole inicio a esta travesía, ¿no? A este viaje onírico que representa cada grabación que llevamos a cabo de Tabaculeros. ¿A poco no? Exacto. Y hoy es un día muy especial porque nuevamente nos está haciendo honor de estar con nosotros. Tenemos una visita nuevamente. El doctor, profesor, psicólogo, psicoanalista. Él es en su maestro. momento hasta luchador. No, es maestro, ¿verdad? Maestro. Grado maestría. ¿Maestría en lo familiar era? ¿O en qué era? Soy maestro en psicoanálisis. ¿En psicoanálisis? Maestro en psicoanálisis. Soy maestro en Sí, psicoanálisis. Soy No, especialista en terapia clínica. Sí. Ahí está. El maestro Samuel Quintana. Aquí con nosotros. Muchas gracias. Ya andamos en eso del doctorado, pero estoy... Sí, es que había escuchado, Filosofía. creo que me había platicado de algún Doctorado en plan de filosofía. doctorado. Es ya está a la vuelta de la esquina, ya lo estamos cocinando. Okay. Pero bueno, muchísimas gracias otra vez. La verdad es que Gracias a usted. traemos ganas de despotricar, entonces pues, la idea es esa. Bien. Hagámoslo. Darle rudo. con La idea todo. es también desahogarnos, ¿no? Porque Exacto. si algo viene remarcado en este podcast y en diferentes iteraciones que hemos hablado de política, nosotros hablamos desde la visión del pópulo, de la gran masa social que de alguna manera estos dirigentes pues terminan por decidir en nuestro futuro, ¿no? Exacto, prácticamente. Entonces vamos a encararlo desde esa noción, desde esa conciencia. Y pues, maestro, cuéntenos, en general, ¿qué ha estado haciendo desde su última visita aquí? Fue hace más o menos como unos 3 meses, ¿no? Más o menos aproximadamente 3-4 ¿Qué ha pasado meses en por 3 ahí. meses? Seguimos en el proyecto de la De la Fundación. Fundación Dulce Psicología. Fundación Dulce Psicología, pero Fundación Dulce Psicología cada año trata como de renovarse un poquito. Y ahora Fundación Dulce Psicología trae una idea de más o menos manifestarlo como un centro cultural. Centro En Cultural. donde se va a brindar clases de computación, en donde se va a brindar clases de pintura, en donde se va a brindar clases de guitarra. Sería como un club inglés, social, por así como, decirlo. como un club cultural, Cultural, le ¿no? llamamos Sí, así, cultural. idiomas, tenemos un maestro de inglés, francés, tenemos Súper ya cocinado lo de las computadoras, algunas son donaciones, algunos son donativos, Qué chido. Perfecto. y también algunos caballetes para lo que va a ser pintura para los chicos de educación especial, Ujú. porque tenemos una escuelita de educación especial, entonces Wow. está prácticamente ya todo hecho, ya está todo preparado, pero pues ahora vamos a ver la respuesta también de la gente, porque afortunadamente hemos tenido un boom dentro de lo que es la parte psicoterapéutica. Nos ha costado qué mucho bueno. trabajo, la verdad, y la aceptación sobre todo de las escuelas, ¿saben? Eso es lo importante. Entonces ahora queremos justamente, partiendo de este concepto de psicoterapia, ahora queremos obviamente ampliarlo a la parte cultural, la parte dinámica, que los chicos tengan obviamente donde trabajar esta parte del arte, esta parte artística. Hay algunos otros chicos que les interesa más lo de los idiomas, hay otros chicos que quieren aprender un poquito más de computación, pintura, etcétera, ¿saben? Esa es como la idea principal que traemos ya en mente. Y por qué no, en algún momento, en algún futuro, ampliarlo también a actividades deportivas, que quizá estaremos hablando de eso tal vez en 2027, ¿no? Okay. Además de eso, que Dulce Psicología, pues bueno, quiere hacer también algo, emular un poquito lo que están haciendo ustedes, también tener una plataforma para poder hablar de estos temas. Perfecto. Que bueno, también es parte de la idea que en algún momento se pretende. Perfecto. Bueno, ahí Maestro. andamos. Mire, pues usted sabe de primera mano que cuenta con
todo este músculo que tenemos de este lado, Muchísimas para gracias. poder apoyarlo en toda esa cuestión. Directamente este desarrollo, ya digamos, ¿lo han llevado a la práctica o les gustaría emprender por ese lado? Lo hemos llevado a la práctica. En algún momento marcas como recuerdo esta de funerales, Galloso nos hizo una pequeña oferta porque nosotros hacíamos streaming. ¿Quieren un poco de Bebida Rosa? Un poco. Bebida Rosa CCDCB patrocinan el capítulo de hoy. Traíamos ahí Bebidas un temita con Galloso. Fíjate que Galloso nos ofreció en algún momento que hiciéramos este tipo de actividades y evidentemente pues bueno que anunciáramos, ¿no? También un poquito por ahí la marca. Entonces pues bueno, en fue patrocinio directo. fue un patrocinio directo. Ahora lo que buscamos justamente es pues no salir nosotros beneficiados de esto, pero ayudar por ejemplo a pequeños negocios también. Claro. Si los pequeños negocios en algún momento están interesados en hacerlo sin ningún costo y sin ningún compromiso, por supuesto en algún momento lo vamos a hacer de la misma manera. Y bueno, ¿no? Es lo que pretendemos por ahí. También tenemos el plan de una revista, que tenemos una página de más o menos 6,000 seguidores por ahí. Y ahorita estamos como tratando de captar gente a través de memes, a través de videos, compartiendo todo eso. Pero en algún momento pretendemos ya compartir también artículos, pretendemos también investigaciones de psicología. Ya hacer una plataforma. Ya hacerlo de manera oficial como una plataforma, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tenemos predestinado, porque esto no termina nunca, ¿no? Los chicos decían, el año pasado decían los chicos, mis colaboradores decían, esto en algún momento se va a venir abajo, esto en algún momento, porque veníamos obviamente en la parte de psicoterapia, estás así, ¿no? Arriba, abajo, y de repente se dan cuenta que entra otra generación a primaria y entonces esa generación pues necesita terapia y entonces viene otra generación y así se van, ¿saben? Claro, como que se va renovando. Se va renovando todo esto y entonces pues no todos vienen muy sanos mentalmente, emocionalmente. No, la amplia tendencia siempre es Sí, se aperturan potenciales pacientes y demás. Sí. ¿Dónde están sus instalaciones, maestro? Estamos ubicados en Tultitlán, en la colonia Izcalli del Valle y en la colonia Rinconada San Marcos. Ahí estamos, tenemos 2 sucursales. La vez pasada les había contado, ¿no? Teníamos una sucursal aquí en Buenavista. Igual se puede compartirme ahí las ubicaciones, claro, para dejarlas aquí dentro de... Sí, claro que sí. Dentro de la misma Vamos edición. a dejar ahí el número y todo para que podamos, ahí la gente que necesite el servicio puede preguntar. La verdad es que son psicoterapias a bajo costo. Ayudamos justamente a la sociedad en ese sentido. Digamos que la intención sigue siendo la de aportar con la, digamos, la recaudación, digamos que ahí sería el volumen, pues. Exactamente. Donde tendrías como la ganancia absoluta, ¿no? Exactamente, ahí es, y obviamente con esas ganancias se empieza a hacer otro centro, y así la idea es empezar a llegar a más comunidades. Que vaya creciendo todo esto. Estamos ya en vísperas también en este mes de diciembre de tener un socio en el municipio de Coyotepec. Entonces está lejitos Coyotepec, pero bueno, de aquí de Tultitlán a Coyotepec son aproximadamente 2 horas, pero a la persona que se va a asociar con nosotros le gustó el proyecto, le gustó mucho y dice, bueno, pues yo me quiero unir también a esto porque la comunidad allá también pues a lo mejor en algún momento lo necesita, ¿sabes? Sí. Entonces eso es lo que ya tenemos nosotros en mente y a partir de este mes de diciembre pues ya pretendemos ya empezar a expandir ahora sí el concepto, la filosofía que traemos nosotros. Perfecto, maestro, perfecto. Pues mire, me parece que todas estas iniciativas necesitan su foco de distribución y si esto es un lugar donde es correcto para poder dar a conocer este movimiento, adelante, maestro, cuenta con toda esta pues, infraestructura que ya contamos. Igual, hermano, pasando a otra actualización, sí viste que Pavlov, nuestro productor musical, ya está en vísperas a aperturar su nuevo proyecto musical. Sí. ¿Cómo se llamaba? Tiene un nombre ahí, Lincoln, ¿no? Proyecto Lincoln. Algo así. Ajá. Proyecto Lincoln va a estar empezándose a distribuir, tengo entendido, la primera semana de diciembre. Ajá. Se va a dar como el gran reveal. Igual, maestro, está invitado para conocer este proyecto. Es de un amigo que es muy, muy cercano a nosotros. Literal nos ayuda a contribuir en la mezcla de la canción, a diseñar todo también un poco el estilo artístico del canal. Entonces, de alguna manera también queremos dar a conocer ese proyecto de él.
Él es músico y directamente pues, tiene una historia muy muy chida que esperemos en algún momento quiera venir aquí a darla a conocer porque es muy profunda, es muy motivacional y en algún momento esperemos que también usted lo llegue a conocer, ¿vale? Bueno, claro que sí, será él ahorita ya terminó la licenciatura en psicología industrial, ¿verdad? También, sí, ya. Igual es psicólogo industrial, pero bueno, ahí mi enhorabuena, mi querido Pablo. Te seguimos viendo, hermano, y esperemos algún día tenerte ya sea aquí o dentro del canal, ¿vale, hermano? Te mando un saludo. Es el efecto Olincan. Ahí estamos, ya Olincan. sus redes. Aquí va a salir la imagencita. Y bueno, en general, vamos a aperturar este desmadre, ¿no? El día de hoy, como bien insinuó mi querido amigo dentro de la introducción, vamos a tratar de desmenuzar un sinfín de situaciones políticas, ¿no? Los horrores de la política, es como se titula este capítulo, ya para cerrar el mes del terror, que sacamos un chingo de contenido. Sí, los horrores de la fucking política. Y me gustaría aperturar con la noticia de Noticuleras. Aquí en Noticuleras vamos a presentar hoy, literalmente hoy, hace unas horas, se aperturó un movimiento que se le llamó la Marcha de la Generación Z, ¿no? La manifestación de la Generación Z. Es un fenómeno bien interesante porque ya iban cantándolo y iban construyéndolo ya como un mes, ¿no? Sí, tiene una organización. Desde el tema de Nepal, güey, es donde yo creo que ahí empezó el desmadre, donde dijeron, güey, nos queremos subir al tren del mame de este pedo, güey. Y literal los políticos de derecha de aquí de la nación, que bueno, entendiendo los de derecha por ponerlos en una posición política, pero en particular el movimiento PRI y PAN, fueron los que movilizaron o tuvieron esta iniciativa de vamos, que la chingada, vamos a prenderle fuego al puto ángel. Vamos a cumplir con la agenda. Porque no mames, en Nepal hicieron algo así, güey, y si no lo hacemos, porque también pasó ¿en dónde habíamos dicho, güey? ¿No fue en Estados Unidos también? No me acuerdo, güey, que hubo también un movimiento acá donde tuvieron igual el estandarte, pero fue latinoamericano. Ok. No me acuerdo bien cuál, güey. Es que hay muchos movimientos en Latinoamérica, güey. Pero cabrón, ¿no? Hay varios desmadres que se están haciendo. Cabrón. Lastimosamente, pues siempre hay sangre, hay violencia, güey. De hecho, ahorita sucedió, acabo de ver hace unos minutos que hubo violencia también, güey, el día de hoy en esta manifestación. Sí, es un desmadre, pero ¿no? A grandes rasgos, pues banda de muchas edades, no necesariamente de la generación Z, güey, se juntaron, ya saben, en el corazón del país a manifestarse. ¿Cuál es el argumento, el objetivo, la inquietud, güey? Pues prácticamente el cese a lo de siempre. Violencia, corrupción, abuso político, autoridades. Un tema que está muy en auge hoy por hoy es el de narcogobierno, güey. O sea, usan el término narcogobierno. Ya directamente, güey. Ya es un término que al menos para mí ya es como, güey, toda insinuación que tenga el gobierno, toda intención que tenga el gobierno, ponte a investigar y atrás hay un beneficio para algún cartel o para alguna zona de tal, güey. Es bien cabrón como de alguna manera la dinámica política en México desde los 2000, poco antes de los 2000, se tendió bien fuerte a distribución de drogas, venta de tal, trata de tal, ¿sabes? O sea, sí, se empezó a permear esa corrupción, que yo siento que el término corrupción a veces lo utilizan siempre con pues es que recibió dinero, güey. No, es en esencia, güey, cómo se corrompe un sistema. Exacto, como de una intención que tenía muy clara tal, empezó a corromperse para dirigirse a tal, güey. Y es ese movimiento lo que tenemos que entender como corrupción. En efecto, estamos en un claro país corrupto, güey. Totalmente, güey. Porque una iniciativa que nace como algo positivo y llega tal, viene financia y lo utilizan siempre como lavado de dinero, para inclusive como este tipo de favores políticos. Maestro, usted ha estado muy a la par de esto. Recuerdo que en la iteración anterior nos comentó de cómo este desmadre de literal llegaba un carnal a exigir un pago. ¿Por qué? Porque puedes estar aquí, güey. O sea, ni siquiera es porque te voy a garantizar una seguridad o te estás pagando al
al chido de la zona, no, es un güey X que desde ahí empieza la corrupción, desde la intención de chingarte los objetivos porque del otro. De por sí entiendo que cualquier institución, digamos, que se dé de alta, pues tiene que pagar impuestos, tiene que responder ante las autoridades. De por sí ya es un gasto y una responsabilidad ahí que a veces es complicado para, no sé, en pequeños negocios, empresas, emprendimientos, instituciones. Y ahora hasta ya con esto, chale, güey, es apabullante, me imagino, Sí, ¿no? Es un caos esto, porque hay que entender cómo está estructurado primero el sistema político. Y justo, ¿no? Vamos a las bases de política, de latín, ¿no? Para el pueblo, del pueblo y para el pueblo en primer lugar, ¿no? Claro. Que el pueblo justamente es el que gobierna. ¿A través de quién? A través de un representante. Entonces hay que entender primero que el que está ahorita, la persona que se encuentra ahorita, la persona que estuvo antes de que entrara este gobierno, era un representante, nada más. Es un representante que tú eliges para que él vaya y ponga la cara ante toda la república o ante cuestiones internacionales o ante situaciones internacionales, donde solamente su labor como él es decir, a ver, tenemos estas necesidades en nuestro país, México lindo y querido, están pasando este tipo de cosas. Como están pasando este tipo de cosas y este tipo de situaciones, yo vengo a que ustedes tengan una propuesta justamente para saber cómo lo voy a abordar. Pero si nos damos cuenta, en los últimos años la cuestión ahora es, en México no pasa absolutamente nada. O sea, desde hace aproximadamente 6-7 años en México no pasa absolutamente nada. Y si pasó en años anteriores, en décadas anteriores, por lo que estuvo gobernando, por ejemplo, el PRI, ¿no? Por más de 70 años, por los 12 años que estuvo gobernando el PAN. O sea, realmente nunca pasó absolutamente nada. O sea, para los políticos no pasa absolutamente nada. El político se pone una máscara, el político se disfraza. ¿Se disfraza de qué se disfraza el político? El político de cínico, ¿no? El cinismo del político es justamente empatizar con el pueblo, garantizarle al pueblo, prometerle al pueblo, y una vez que está en el poder, venga. Este tipo de práctica justo del cinismo político, yo lo he visto muy cabrón, por ejemplo, con este tipo de gobernantes tipo Donald Trump, que el güey es tan cínico que él declara que la guerra ya acabó. O sea, él así va y se planta a su gente. Cuando estoy haciendo toda la propaganda, haciendo todo de conozcan esto es lo que quiero que se logre. Literal, 3 días después de que fue recibido con el estandarte de presidencia, el carnal va y se presenta al público y les dice, ya, ahorita ya la guerra de Ucrania-Rusia, ya esa ya no existe, ya, o sea, yo ya la acabé. Él va y les dice eso, y eso es la meca del cinismo, porque carnal, ese desmadre sigue y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, siempre hasta que uno de los dos, Ucrania o Estados Unidos, se canse, güey. Claro. Que se cansen de seguirse midiendo la verga, porque eso es lo que se están haciendo. Realmente nada más utilizan a Ucrania como metro. Es el metro para decir, llega hasta acá, güey. Porque de otra manera, a mí no me queda claro, por ejemplo, las razones más allá del por qué es que Ucrania sigue teniendo fuerza militar. Si es un pinche país que creo que su cantidad de personas son lo de la Ciudad de México. Güey, pues prácticamente es la uña de la Unión Soviética, güey. O sea, no mames, pero es que consolidado, güey. El tema es ese, o sea, es como lo que quedó y tienen la suficiente fuerza militar para hoy por hoy seguir. No, güey, es porque la misma OTAN ha mantenido y ha financiado esa guerra. Claro. Y si te vas dando ese background de quién es el que está financiando tal conflicto, quién llevó a tal, carnal, hay un chingo de que puedes ir dando como ese, a ver, esta empresa, después este banco, después tal, siempre llegas a los mismos, güey, a BlackRock y a los Rockefeller, güey, ¿sabes? O sea, son estos dos bancos mundiales que están enlazados directamente con, ya sabes, temas de Medio Oriente, tipo Israel y todo ese asunto, güey. Son temas que si te inundas un poquito más, te das cuenta de, carnal, como si vas siguiendo este dólar, de dónde llegó, te das cuenta de que cuál es la agenda que realmente está financiando este tipo de movimientos. Sí, justo, aquí vamos a
A mí me gustaría abordarlo desde ciertos cuestionamientos. Por ejemplo, yo le preguntaría aquí, maestro, ¿considera que en cada conflicto, incluso de índole bélica o civil, hay una economía detrás que se mueve? ¿Hay una agenda económica que se debe cumplir para alcanzarse? ¿Qué es la que...? No se pueden mover los hilos de un país si no está autorizado primero por la parte de su economía. En este caso, por ejemplo, el Banco Mundial. ¿En dónde está situado el Banco Mundial? El Banco Mundial está situado en Estados Unidos, que al final son los que controlan, los que van a estar controlando directamente todo este desmadre. Hace poco me preguntaban, por ejemplo, sobre por qué no se hace una guerra directamente, por ejemplo, contra los cárteles. Ese cartucho está quemadísimo, ¿eh? En el 2006... Felipe Calderón, el gobierno del PAN, que encaró todo ese desmadre, le hizo frente. Es una masacre. Le hizo frente, pero no fue de a gratis, ¿no? Tú pides juguetitos de Estados Unidos para tratar de combatir a los cárteles que en ese momento eran cárteles poderosos, ¿no? O sea, estamos hablando del cártel, por ejemplo, de Sinaloa, un cártel poderoso. Hasta esas instancias no existía, por ejemplo, el cártel Jalisco. Vamos a mutear mucho. Pero sí existía, ¿no? Cárteles muy poderosos. Entonces, todos esos cárteles que en algún momento le hacen frente, por ejemplo, el gobierno le hace frente a estos cárteles. El asunto es que el cartucho está quemado porque tú pides armamento militar gabacho. Y en el momento en el que pides armamento militar gabacho, prácticamente te estás untando aceitito para que nada más lleguen y toma. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que no es una guerra barata. Hace poco estaban diciendo, bueno, los cárteles son muy mesurados al momento de hacer disparos porque saben que una bala, ¿saben lo que cuesta tirar una bala? Claro, entonces, son más, o sea, cada tiro te sale y multiplícalo porque tienes que o pasarlo por abajo del agua o conseguirte el contacto. Entonces, imagínate un peón del peón que saca su AK-47 y se pone a disparar al aire a lo bruto. Es armamento prácticamente tirado a la basura. Sí. Entonces no se pueden dar ese lujo. El otro día escuché una comparativa que hizo, no sé, creo que era un comediante, no me acuerdo muy bien, creo que lo escuché con el Cojo Feliz, güey. No, estoy hablando al peso del culo, la verdad. Pero el güey decía, este carnal decía, imagínate, güey, eres un militar y tienes que ir a matar a un güey que hace lo mismo que tú, pero gana más. O sea, ese es tu dilema, güey. Sí. ¿Quieres estar del lado de los buenos? Vas a estar del lado de los buenos, pero vas a estar bajo un régimen que no te va a dar nada de libertad, güey. Porque esos carnales tienen la misma función, pero desde sus trincheras. Claro. ¿Sabes? O sea, que es defender sus intereses. Aquí los militares del gobierno defienden los intereses del gobierno. Ellos defienden los intereses de quien sean los que los dirijan. Pero es la misma función, ir y matar al güey que está tratando de conspirar en tu contra. Pero la pregunta aquí más clara yo creo que sería, ¿por qué en ese momento, por ejemplo, el gobierno de Calderón del PAN, por ejemplo, ¿por qué accede? ¿O por qué tienen ese cinismo de decir, bueno, en aquel entonces no había tantas dádivas, por ejemplo, hacia el pueblo? No había tantas dádivas, no había tanto de yo te doy, si acaso, despensitas y seguro popular. Sí, como todos los apoyos que hay ahorita. Los que hay ahorita. No había tantas becas, no había tanto dinero para los ninis, para los adultos mayores, para las madres solteras, para las embarazadas, para el público, para el pueblo. No había tantas dádivas, no existían tantas dádivas y por lo tanto ese dinero se utiliza directamente, este recurso económico, que es un gran recurso económico, se utiliza, por ejemplo, para hacerle frente al crimen organizado. Cuando le haces frente al crimen organizado, tienes que hacerte a la idea de que cuando tú cruzas fuego con un crimen organizado, en medio va a haber población civil. Yo te voy a aventar de madrazos, pero sé que en medio, al menos en esa guerra sucia, lo que va a pasar es que me voy a llevar civiles. Entonces, hubo gente, no solamente hubo pérdidas militares del gobierno, hubo pérdidas evidentemente también por parte de lo que fue el crimen organizado. Totalmente. Pero también hubo pérdidas civiles, o sea, gente que no se le avisó, que jamás se le dijo, por aquí, por esta carretera, vamos a interceptar a estos tipos, y así como fue, ¿no? Vamos y les damos y punto, y a ver quién gana. Daños colaterales. Los daños colaterales que existen, que siempre hay en una guerra, que siempre existen en una guerra. Entonces, un cartucho quemado, quemadísimo. Entonces, se preguntaba, ¿por qué no este gobierno le hace frente? Punto número uno, yo creo que el cinismo más cabrón que puede tener este gobierno morenista puede decir, no hay lana. O sea, para eso no hay lana.
si yo le quiero hacer frente al crimen organizado, no hay lana. O sea, para hacerle frente como tal y pedirle prestado a Estados Unidos su armamento, no hay lana. Por eso es que es tan insistente el gobierno estadounidense en decir, yo te doy, vamos a hacerles frente. Y no por buenas gentes, no por a ellos buenas les personas, conviene. les conviene económicamente que velo de esta manera, le van a quitar el negocio a los güeyes que hoy por hoy pues están moviéndola desde México, vienen y se instauran ellos. A lo mejor no directamente aquí, ¿no? Pero digamos, derrocando a estos cabecillas, se muda toda esa infraestructura a Estados Unidos, porque ahí ya están, güey. Ahora, no ahí solamente, se disfrazan de gangas. No solamente el gobierno compra armamento, esto obliga al crimen organizado a comprar armamento también. O sea, claro. ¿Y a quién se lo van a comprar? Al mismo gobierno norteamericano. Entonces, ellos son los más beneficiados en todo esto. O sea, siempre han sido los más beneficiados en todo esto. Son los que mueven los hilos de la economía. Y decían, bueno, entonces, ¿por dónde podría entrar México? ¿Cuál podría ser una alternativa? Si tú le pegas al bolsillo directamente del crimen organizado, empiezas a ver las empresas fantasmas que tienen alrededor de todo esto, si empiezas a desdibujar económicamente a un cártel, que fue lo que le pasó al cártel de Medellín, de Pablo Escobar, si tú empiezas a desmembrar por la parte económica a un cártel, a un crimen organizado, lo dejas prácticamente sin recursos económicos, y dejándolo sin recursos económicos se acabó. ¿Por qué no? Esto tiene un control total económico. Cuando un cártel lava dinero, no, estás inyectándole al gobierno. Estás inyectando al gobierno. Y es que también esa es la naturaleza del por qué el mismo gobierno hasta cierto punto arropa esta dinámica. Sí, lo permite, ¿no? Es como si al día de mañana te quitaran los ingresos de turismo. Exacto. O sea, te desmadran económicamente, güey. Desmadran al país. Y también esa es la gran disyuntiva por la que tiene que pasar hoy por hoy un gobernante que está ahí dando la cara. De, güey, sí, vamos, quitamos esto, pero luego ¿qué hacemos, güey? Y ese es el gran pedo, no hay algo que respalde la ausencia de este tipo de movimiento. No es como que de repente te cae otro turismo, no, güey. Quitando a esos, ¿qué queda, güey? ¿Dónde diriges a estas personas? La gran disyuntiva de lo que pasó en El Salvador, güey. Vas y los encierras a todos y los vas torturando y teniendo ahí que se tengan que morir de hambre. Pero eso sigue siendo una fuga de economía. Sigue siendo tal, y si te das cuenta de todas las consecuencias negativas de, ok, pues es que si hago esto, voy a poner en riesgo al país. Exacto. Y no pongo en riesgo al país nada más al gobernante, pongo en riesgo hasta al que tiene la tiendita, güey. Ahora, ¿a dónde van a parar este ingreso económico? ¿A dónde va? Porque lo bueno no fuera que, bueno, ni tan bueno, pero vamos a hacer una utopía de que fuera muy bueno, que toda esa economía de esas empresas fantasmas que están generando el crimen organizado, que llegara a parar a manos de México. No, México sabría cómo utilizarlo, ¿sabes? México tendría a lo mejor la habilidad administrativa de decir, este recurso va para acá, o sea, crear como un fideicomiso para que salga de esa lana para darle a los viejitos, para darle a las mamás solteras, para darle a los ninis. Sería chido que se creara un fideicomiso y que de ahí se destinara la lana y que no te quitaran por medio de una mamada como el puta, me están cobrando el ISR por trabajar, cabrón. Eso está bien pendejo. No les basta con que les doy mi vida, para que estos güeyes todavía me quiten de mi lana y me quiten impuestos aparte. Me cobran por trabajar. Me cobran por trabajar. Hay un chingo de cosas bien absurdas, güey. Si te pones a leer, a ver esto qué es. No mames, o sea, me cobras por comprar, me cobras por trabajar, me cobras por tener un hogar. Hermano, pero ese es el cinismo político. El otro día estaba escuchando con el esquizofrenia, güey, que el carnal decía, güey, está bien cagado, bueno, no así, pero él decía, como de alguna manera, el que nace en donde sea que nazcas, naces con deudas, güey. O sea, naces debiéndole al gobierno, debiéndole a la vida. ¿Por qué? Porque así es el sistema donde estás, güey. Por nacer ya naces debiendo, carnal. Como de alguna manera hasta el registro civil y todo este desmadre sigue siendo una especie del sistema poniéndote y reforzándote las cadenas de, güey, estás aquí y si no estás aquí eres una nulidad, carnal, no vales, güey, no existe. Sí, no tienes derechos tampoco. No, carnal. Todavía no, hasta que no tengas un registro, empiezas como a tener, te haces acreedor. Eres real, o sea, ellos te dan la etiqueta de ya existes, ya vales, ya eres algo. Exactamente, y desde ahí empiezas a generar ya las famosas deudas. Justo. Estas empresas fantasmas de lo que hablamos,
tienen un destino o hay un destinatario hacia dónde llega este recurso económico, que por eso no cesa el crimen organizado en ninguna parte del mundo. Este dinero, que es una gran cantidad de dinero, va a parar directamente hacia los bancos. Y este dinero que distribuyen los bancos, ¿hacia dónde va destinado? Adivina, Wall Street. Okay. Es el controlador de todo. Wall Street, la bolsa más grande, económicamente hablando, bolsa de lana más grande que existe en todo el planeta. Wall Street es el que controla todo esto. Entonces, si tú te preguntas qué tanta cantidad de recursos económicos de empresas poderosas controla Wall Street, pues mínima. Coca-Cola, Netflix, Disney, empresas semipoderosas, ¿no? Pero que no se va a comparar con la cantidad de lana de empresas fantasmas de lavado de dinero que va a parar directamente de los bancos hacia el crimen organizado. Pero ya, regresamos. Una pequeña pausa técnica. Pero, a ver, en general, entendiendo este fenómeno, maestro, ¿usted cuál ha sido la muestra de cinismo más cabrona que usted ha visto a nivel político? Así de, este güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué hace aquí? Por ejemplo, yo, así hace 2 horas, vi que llegó Fox a la marcha con su playera de One Piece, güey. ¿Sabes? O sea, como que, mira, pues, yo soy a favor de este desmadre y la chica. Y es bien sabido que hoy por hoy Fox, güey, es de los principales precursores de la legalización de la marihuana, que ya tiene sus literal hectáreas de sembradíos y todo el pedo del carnal, güey. O sea, sí, que a mí me parece gran cinismo, güey, del decir, güey, pues, no por el apoyo a la legalización, sino por el hecho de, güey, ese carnal ya, hoy por hoy, ¿de qué vive, güey? ¿De qué la mueve? ¿Cómo es que vendió literal el agua de México a Coca-Cola, güey? Porque el güey se sabía, era directivo de Coca-Cola antes de, y cuando viene y cae aquí, fideicomisos para Coca-Cola y Coca-Cola a la verga, y hoy por hoy México se deshidrata cada tantos años, güey, por el mismo pedo de que el 70% del agua potable mexicana se va a la verga con Coca-Cola. O sea, Vicente Fox es un... Eso es cinismo. Vicente Fox es el claro ejemplo del cinismo político que existe. Es uno de los tantos ejemplos del cinismo político que existe en México. Vicente Fox es el mejor candidato a la República Mexicana que hemos tenido. Es la mejor prostituta que se ha sabido vender como tal dentro de los medios de comunicación. Totalmente. Es un güey que se pitorreaba en Otro Rollo, es un güey que se pitorreaba con Eugenio Derbez, es un güey que se pitorreaba en los noticieros, que se pitorreaba en los programas mañaneros. Es un personaje. Sí. Necesitabas crear un personaje con esas características de botas, sombrero, que fuera de campo, que fuera entrón, que hablara luchón, que hablara de una manera muy grosera. Quisieron hacer eso con el, ¿cómo se llamaba? El político norteño que dejó Monterrey y se vino aquí a... sí, Bronco. El Bronco, güey. Con Bronco. Quisieron hacer la misma movida. Pretendieron hacer lo mismo. Pero Vicente Fox es el claro ejemplo de lo que es el cinismo político, claro ejemplo de lo que es, de cómo se pitorrean justamente los políticos de los mexicanos. Hasta ese momento todo el mundo se traga el cuento de lo que podía hacer Vicente Fox, y como candidato el mejor, como presidente, ¡ta madre! No lo volvimos a ver jamás al hijo de ese carnal definitivamente, al menos para mí, como lo fue en ese entonces un niño, yo lo veía como un personaje tipo Chespirito. O sea, yo no lo veía como, no mames, mis respetos, el máximo pontífice, ¿no? Nuestro Tlatoani. Nuestro máximo gobernante, güey, ¿sabes? O sea, a mí ese tipo de sensación, yo la tenía, por ejemplo, me tocó muy poquito de parte de Gortari y tal, y todo ese asunto. Pero a esos personajes sí los veías como, no, ese güey respetos y la chingada. Pero se empezó a bastardizar desde Calderón, desde este Fox, desde el mismo Peña Nieto. Caemos igual al personaje de lo que fue AMLO, que a lo mejor si lo ves desde unos ojos de retrospectiva, lo ves como hasta una lucha del proletariado y cómo hasta cierto punto llegó el que nadie creía y la chingada. Sí, que tenías estandarte, cuenta una historia. Le das esa lectura y no man, pues qué chido, ¿no? Pero honestamente caes en lo que fue el mandato y muy estático, decisiones muy a medias, tibio en muchas declaraciones, la misma moneda con la que hoy por hoy paga la Claudia Sheinbaum, que se sienten desafanados de la realidad política de México.
O sea, y yo es lo que considero que es lo que hoy por hoy reclama la generación Z, ¿no? Exacto. Que es, güey, eres antipático a lo que hoy por hoy somos como tus gobernados. O sea, no te van y te reclaman, abrimos, que se hace muy famoso este tipo de mensaje. Se van a abrir carpetas de investigación, se van a tal. Pasó lo que pasó con Claudia Sheinbaum del acoso que vivió. No, y ahora sí empieza con todo el movimiento hacia allá. Y se entienden este tipo de desmadres como claras cortinas de humo de eviten pensar en lo que sí importa y céntrense en que a la señora presidenta le agarraron las tetas, ¿no? Sí está cabrón, güey, que te... Ahora, para que exista el cinismo político, necesitas de grandes aliados, claro, como por ejemplo los medios de comunicación masiva, que son los que le van a entrar directamente a este pedo, ¿sabes? O sea, para cuando Vicente Fox se proclama como candidato, se necesitaba justamente una mercadotecnia muy cabrón, ¿no? ¿Quién le va a entrar el quite? Televisa, TV Azteca, lo acabamos de decir. Es un personaje, Vicente Fox, que se pitorreaba en los programas de televisión de Televisa y de TV Azteca, y mientras eso pasaba ya había una guerra sucia directamente en México por lo que había dejado Salinas, por lo que había dejado Zedillo. Entonces ese es como el personaje idóneo, porque en la gente ya había un hartazgo total social, el hartazgo social, linealidad, ya estaban hasta la madre del sistema político de siempre, del PRI. Pues alguien tiene que llegar a romper como tal esas cadenas. Totalmente. Por medio del populismo, pero es gente que, por ejemplo, ve los programas matutinos de Televisa, es gente que ve los programas matutinos de TV Azteca, es gente que veía Eugenio Derbez, es gente que veía Otro Rollo, es gente que veía entonces grandes masas de personas que estaban concentradas directamente en la televisión, y Vicente Fox aprovecha esos medios de comunicación masiva para darse a conocer ahora no se nos sale barato, ¿sabes? No. O sea, tuvieron que haber empeñado algo, y el poder de las televisoras es gigantesco. Tú le das un poder a una televisora, por supuesto te hace pomada en cualquier momento, en cualquier instante. Entonces vemos cómo se mueven los hilos, pero no solamente es se necesita de instrumentos el político para poder poco a poco irse centralizando dentro de lo que va a ser la línea de poder, pero todos los candidatos lo han hecho, O sea, no solamente es Vicente Fox el que lo ha llevado a la práctica, sí, lo hizo Zedillo en su momento, lo hizo Salinas de Gortari en su momento, cantidad de comerciales, infomerciales, de solidaridad, unir a toda la gente para progresar. Ya se va a pavimentar, ya viste que tenemos canchas, ahora sí. Era un México completamente pobre, estamos hablando de 1991, 92, la gente verdaderamente se hundía en la miseria. Entonces, ¿qué hace Salinas de Gortari? Decir, México ahora puede tener las mismas posibilidades que Estados Unidos, ahora va a ser gabacho, que es cuando se hace lo que es el Tratado de Libre Comercio, ¿sabes? Entonces, obviamente de ahí se aprovecha, de ahí sale todo esto, y vemos obviamente, ¿no? Como el cínico político lo usa para burlarse de la misma gente en su propia cara, y cómo la gente puede ser tan manipulable. Está a gusto. Sí, la gente está conforme, está a gusto. Sí. Puedes decirlo de mejor palabra, Como lo observo, si me permiten. Por ahí una vez leía, ¿no? En estos temas de psicología social, que cada vez que nosotros conocemos a una persona, nos generamos una idea. Cuando alguien se presenta ante nosotros generamos una idea de esa persona en los primeros 90 segundos, y de ahí no es que realmente conozcamos a la persona, sino nos hacemos a la idea que tenemos de esa persona. Entonces, si esto lo maximizamos a este punto con un presidente que de por sí es un símbolo, que es el electo, que es de un partido nuevo, que incluso hasta vemos el simbolismo del cambio del milenio, y llega y ves justamente estas otras artimañas de me presento en canales televisivos, me hago el rural, el que yo también vengo desde el trabajo. Qué buena palabra. Y es que ese es el genera tema. empatía, güey, y la gente dice que sí, porque está presente. Mira, es que no es una empatía, es una mimetización. No, pero eso es lo que siente la gente, el pueblo. Sí, es que yo es lo que digo, o sea, es como una mimetización en donde, güey, yo realmente no soy esto, pretendo ser esto, para que tú compres la idea de, es un representante de mi ideología. Pero, güey, por detrás ves la historia de Fox, viene, te da una cara de no, yo en mi ranchito y la chingada.
Carnal, eres multimillonario porque eras directivo de Coca-Cola en México, hijo de la chingada. Ya con esas palabras de que era un directivo, es el vicepresidente de Grupo Coca-Cola, yo creo que te da a entender justamente quién apoya la campaña. Coca-Cola no es una empresa pinchurrienta, Coca-Cola es una empresa poderosísima. Y no es una empresa libre de agenda, es una empresa con amplias tendencias derechistas. Y se sabe, y es algo que lo notas desde los comerciales. Ahora, qué curioso que a partir de que entra Fox, que es entonces era el vicepresidente del Grupo Coca-Cola, pero qué curioso, fíjate, en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, se venden productos de Coca-Cola, latita y botellita de vidrio, ¿no? Es todo el producto que tiene Coca-Cola en un mercado tan grande como lo es Estados Unidos. México, presentación, 600 mililitros, 400 mililitros, 1 litro, 700, 700, 2 litros y medio, 3 litros, navideña, de primavera, con tu nombre, sin tu nombre, de dieta, puta madre, cabrón, sí, tienes un chingo de productos. El abanico es tan grande. Oye, qué curioso que a partir justamente de ese sexenio, Coca-Cola empieza a expandirse como tal de una forma abrumante. Yo lo platiqué con los chicos en una clase de psicología y sociopolítica de México y hablábamos justamente del tema de Chiapas, ¿no? Chiapas, por ejemplo, la gente no toma agua. Ajá, que literal es de 10 personas, 8 toman Coca-Cola y a la verga. Un chingo de plantas de refresqueras en Chiapas. Entonces lo utilizan hasta para curarse, ¿no? Hasta para curarse de empacho, para ponerle en brujería. La inserción de Coca-Cola ha sido mucho de güey, es parte cultural. Es parte cultural, fíjate, Coca-Cola. Entonces, si tienes un producto así tan grande donde desde los pequeños empieza, obviamente vas a tener un porcentaje de enfermedades como diabetes e hipertensión que va a la alza. Y lo comentaba con los chicos, con los universitarios, y les decía, chicos, ¿qué recomendarían ustedes para neutralizar justamente este problema? Para neutralizar el problema. Y muchos de ellos llegaban a la conclusión y decían, ya, Coca-Cola desaparece. Desaparece. Y la primera pregunta, pues se trataba de un problema de economía, hablando desde el tema psicológico, les decía, vas a sacar a Coca-Cola, perfecto. ¿Qué vas a hacer con todas las personas de Chiapas que dependen de la empresa? Ese es el gran tema. Y decían, sí es cierto, cabrón. Quitas una pieza y se cae todo lo demás. Porque depende ese parte de la economía de de Chiapas depende de Coca-Cola. Es un pedote. Y es que ese es el gran dilema, o sea, como de güey, viéndolo desde la perspectiva de gobernante, carnal, puedes hacer este movimiento, sí, y 60 personas van a estar bien verga de eso, pero los otros 1000 personas que según también tienes que tomar en cuenta en el movimiento, no puedes simplemente tomar decisiones, empezar a generar tomas de ideología o representar ideologías nada más porque sí. Por ejemplo, yo de los personajes políticos que siempre me llamó mucho la atención su perspectiva, Verástegui. Sí se llama Verástegui. Eduardo Verástegui. Que tiene esa completa tendencia pero ahora el derechismo extremista, de ya existe solo hombre y mujer y a la chingada los demás géneros. Y quiere volverlo un poco dinámica, ¿sabe? Como Medio Oriente, ¿no? Exacto. Hiciste tal crimen, pues a la verga, la horca, azotes en la plaza pública, ¿no? Y ya es como llevarlo a un extremo y yo siento, en general, que un gran síntoma de una sociedad enferma son este tipo de, digamos, posturas extremistas, como lo fue el movimiento Nancy en su momento, como lo fue en su momento el chavismo, como lo fue, ¿sabes? O sea, como que estas posturas extremistas emergen naturalmente de una sociedad en crisis. Exacto. Ahora, en México hay dos posturas, la derecha y la izquierda, ¿no? Ni una es de derecha, ni una es de izquierda. O sea, para llegar a ese punto y a esos términos, porque es un término que se ha normalizado desde el gobierno anterior, sí. Llamarle, por ejemplo, un gobierno de izquierda y llamarle a otro gobierno de derecha, o sea, eso es nuevo apenas, ¿no? Palabras como neoliberalismo, palabras como de derecha, de izquierda, sistema político, Secretaría de Hacienda, etcétera, son palabras que se van adjudicando poco a poco a la ideología del mexicano. Pero si nos metemos como tal a la idealización política
a la filosofía política de lo que es un sistema de izquierda, tenemos ejemplos muy marcados, pero muy cortos, muy breves, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, puede ser Cuba, que en su momento Fidel Castro organiza un movimiento como tal de izquierda, que es contrarrevolucionario para poder sacar un poder, pero necesito gente que no solamente físicamente le quiera entrar a los madrazos, necesitamos gente que ideológicamente piense así, que se meta como tal al sistema donde todos pretendemos que la izquierda domine como tal. ¿Por cuánto tiempo Cuba ha resistido esa parte? Se han quedado sin situación económica, pero porque realmente sí hay un imperialismo también dentro de Cuba que domina esa parte. Si se equilibraran mejor las cosas, otra cosa cambiaría pero este gobierno que se hace llamar de izquierda, al menos en México, le falta mucho para saber la filosofía de izquierda. Y aquí se habla, por ejemplo, cuando marchan los que están en contra del gobierno morenista, cuando marchan ellos o hacen sus marchas, sus manifestaciones, dicen, es que México se va a convertir en un país marxista, México se va a convertir en un país comunista. Y cuando les preguntan, oye, ¿y qué es el comunismo? Dicen, bueno, pues parte de lo que decía Marx. Marx decía muchas cosas, dentro de ellas, dentro de lo que decía Marx, también escribió que era una utopía, es decir, que el marxismo como tal, como filosofía es respetable, pero ya en praxis no, y lo dicen como si fuera, es que ya el marxismo, por decir Marx, es malo, y es que ese es el tema, o sea, lo toman como, es que es el diablo, y llevarlo a ese punto ya es neta desprestigiar tu propio movimiento, porque tú mismo estás basándolo en que es que somos los buenos, güey, y créeme, o sea, esa es tu base para convencer a alguien, güey, de somos los buenos, créeme. Exacto. Carnal, vemos tu background, vemos de dónde vienes, y nos damos cuenta que literal eres la misma mamada, nada más vienes disfrazado, güey, eres el lobo vestido de borrego, güey, y ahí el punto es ese, cómo rompemos que esa dinámica, porque es la dinámica política en diversos países que vienen también de ser obviamente pues justo gobernados a la fuerza en su momento por el virreinato y todo este asunto, las colonias y así. En general somos como la consecuencia de un sistema instaurado a la fuerza, que una vez que se revocó, hoy por hoy pues quedó la idea de lo que creemos que es lo correcto. Pues es lo que habíamos platicado en nuestro primer episodio, güey, del porfirismo. Con el buen Porfirio Díaz. El rezago del porfirismo sigue permeando en la actualidad, güey. Muchas de sus premisas dentro de su gobierno y su filosofía al momento de gobernar, pues era esta clase de pinche control, güey, autoritarismo y demás. Obviamente ahorita se tiene que, como dice mi carnal, ¿no?, mimetizar con las nuevas tendencias, pero sigue marcando lo mismo. En su momento lo decía ahorita, maestro, ¿no? Este carnal del Fox se mimetizaba con los medios de comunicación y demás. Ahorita ya Sheinbaum, ya es mujer porque las mujeres, ¿no? Ya tiene ese background, claro, más por ser mujer y porque también sufrí acoso, entonces ya soy como ustedes y todo ese pedo. Aunque aún así está muy lejos de ese pedo, güey. A lo mejor ni siquiera empatiza con hermano, y hoy por hoy yo creo que aunque haya pasado esto, realmente no se va a hacer algo. No se va a hacer algo, güey. Porque estos güeyes lo utilizan, ¿sabes? Ese es el gran dilema, güey. Porque lo utilizan, ya una vez utilizado ya es desechable, güey. Y si se hizo algo en toda esa transición allá que ya valga verga, que bueno, si no, pues ni pedo, perdiste tu oportunidad. Y aquí el tema es afecta no solamente a una persona, a una figura, afecta a un género completo. O sea, la mujer en sí, si lo aterrizamos como una realidad palpable, güey, obviamente es la amplia mayoría del acoso dirigido a la mujer, ampliamente es más dirigido hacia la figura de la mujer, y se utiliza la mujer en muchos contextos como un medio inclusive, ¿sabes? O sea, o como una moneda de cambio, como inclusive un objeto de influencia. O sea, a veces ya no necesitas realmente hacer el movimiento a nivel político o a nivel legal, necesitas hacer un movimiento a nivel mentes, güey, a poner a ver si quiero realmente generar un impacto a nivel social, güey, porque ya ni siquiera es venir a poner leyes, porque ya las leyes ya están, el peor es que no se ejecutan, el peor es que no hacen caso, porque desde los gobernantes, desde los policías, desde las personas que se suponen que moldean esta realidad en base a un concepto de ley,
son los primeros que descartan de vienes violada, sí, pero no te mató, güey. Entonces no puedo hacer nada. Vienes de abuso familiar. Me está acosando, pero no tengo pruebas. ¿Cómo? Exacto, güey. No, o sea, tráelo. Quiero que andes todo el tiempo que puedas con una cámara, con un micrófono. Y si puedes captarlo, mucho mejor. Y si lo traes aquí, ya me ahorras mi trabajo, mejor. Y es que ese es el gran pedo, güey. O sea, no, realmente las cosas ya están, pero la ideología es la que termina por derrocar lo poco o mucho que legalmente se puede hacer. Porque un abogado no te va a ir a defender si antes no le estás pagando. Claro. Y a lo mejor sí están las fundaciones, están estas instituciones que te dan tal, pero honestamente te dan lo mínimo. Pero es mínimo. Exactamente. Se ve muy poco el apoyo. Como tal, en estas circunstancias el gobierno es donde no responde. Cuando hay un problema grave, cuando hay un problema crítico, es cuando el gobierno realmente no se ve por dónde, ¿no? Por dónde puedas equilibrarle por ahí. Y es un problema obviamente que venimos arrastrando desde épocas. Fíjate que ahorita que hablaban de Porfirio Díaz, Porfirio Díaz escribe su último libro y en el libro del exilio prácticamente, porque es cuando se va. Y Porfirio Díaz dice, no saben, estos cabrones no tienen ni la menor idea de lo que se les viene a partir de este momento. Ese viene para México, bueno, que le van a abrir la jaula al tigre y van a saber lo que es bueno. Cuando yo estaba, había técnicamente un control de manipulación y todo, que nunca se llegó a justificar lo que hizo Díaz. Era muy tácito su control. Pero era un control, había un control. ¿Qué va a pasar? Que seguramente todas las concesiones nacionales, toda la parte del saqueo, ahora sí va a empezar a venir. Si hubo alguien que en algún momento le puso freno a Estados Unidos, fue Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz decidió como hacer alianzas, pero por ejemplo con franceses, con ingleses, con españoles, pero no darle toda la concesión directamente a los gringos. ¿Quién pone en el movimiento a Madero, por ejemplo? Los gringos. Que es cuando se hace la primera, revolución, ¿no? Que es cuando se hace el primer plan de San Luis, que evidentemente llevan a Madero, ¿no? Lo llevan preso, se queda preso y desde ahí escribe una carta tratando de hacer un movimiento, lo que es el 20 de noviembre, y desde ahí técnicamente se estipula, ¿no? Lo que va a ser ya la aproximación de la revolución. Gente que se encontraba en el sur como Zapata, gente que se encontraba en el norte como Villa, deciden entrarle como guerrillas a este movimiento, deciden marchar y ahí es donde da comienzo la... Pero, ¿qué hace como tal? Porque la figura de Madero es clave prácticamente para que todo esto, un idealista espiritista, que realmente no tenía ni pies ni cabeza para lo que era la política, pero que lo utilizan como marioneta para poder representar una revolución un símbolo de una revolución, de un espíritu liberador, que realmente no tenía nada de liberado, un tipo bastante esquizoide dentro de la personalidad, como tal de la psicología. ¿Por qué? Porque creía mucho en la parte de los espíritus. Él decía que veía espíritus, él decía que escuchaba voces, él decía que lo visitaban. Y él decía lo que venía a México justamente porque en las sesiones de espiritismo justamente tomaba sus decisiones. Entonces nada más imagínate la calidad, ¿no? de lo que representaba. Hay muchas personas que tuvieron, o más bien que hoy por hoy inclusive están con esa idea, ¿no? Recuerdo que algo que se argumentaba mucho mientras gobernaba este AMLO, no sé si llegaron a ver ¿cómo se llamaba? Bueno, se llama Atypical. Atypical TV. Atypical TV. Atypical, algo que comentaban un chingo, pero siempre era el brujo del Palacio y que ya está haciendo misas negras y sacrificios ahí en Palacio. Era algo que se decía y es algo que sigue teniendo como mucho peso a nivel ideología, ¿no? Hablando de fantasmas. ¿Desde dónde estás confrontando tu desmadre político? Y sigue siendo un mensaje poderoso para el público, de cara al público, de decir, no, estos güeyes basan su poder en prácticas satánicas, y es llevarlo a lo mismo de, güey, es que es el diablo, ¿sabes? O sea, es darte esa figura de simplemente es malo porque es malo y ya, güey, no preguntes, es malo, güey.
Y la neta, pues ya es llevarlo al punto de lo absurdo, es absurdizar el ejercicio político del país. De hecho, traigo un pequeño compiladito de algunos videos que muestran ciertos caracteres o rasgos o facetas de la política. Y ahorita que abordamos este tema más místico, traigo un pequeño reportaje de políticos mexicanos que recurrieron a la brujería, güey. Tomen esta acción. Y ahora nos vamos a la brujería, a la que muchos ven como una superstición peligrosa, pero otros la consideran una forma de poder, empoderamiento. Sí, y ¿quieres aunque parezca extraño, fíjense, la pásamelo por brujería WhatsApp? ha jugado un papel Yo estoy aquí en la en bocinita. nuestra política. No, porque se escucha bajito, güey. La relación entre la brujería y política en nuestro país se remonta a cuando en las culturas mesoamericanas la magia y la religión se entrelazaban y los líderes o altos mandos eran considerados seres con poderes sobrenaturales. No. En la actualidad, esta conexión sigue presente. Muchos políticos consultan a brujos o chamanes para lograr... Al igual que Gustavo Díaz Ordaz, de quien se cuenta, tenía fascinación por estos temas y que frecuentaba círculos esotéricos y Las Calles, que se dice que estos dos eran espiritistas, y Adolfo López Mateos figuran entre quienes realizaban prácticas esotéricas. También este Pancho Villa, ¿no? También era espiritista. Tenía fascinación por estos temas y que frecuentaba círculos esotéricos. Y el expresidente Lázaro Benito Cárdenas, Juárez. que según las historias, Él era masón, ¿no? de la Se supone. hechicería y regularmente todos, consultaba a un casi chamán todos. para la toma de decisiones. De igual manera se relaciona a Carlos Salinas de Gortari. Los rumores aseguran que existió con grupos del Caribe especializados en vudú para influenciar el cambio presidencial de 1982 y que el triunfo se inclinara hacia Miguel de la Madrid y en consecuencia a él en el sexenio siguiente. En el año 2000, cuando el panista Vicente Fox se convirtió en presidente, se decía que su esposa Marta Sagún seguido llevaba brujos y santeros a Los Pinos para asesorías y actos esotéricos en favor de su marido. El caso más famoso de servicios chamanísticos y hechiceros fue el de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo. ¿A poco? Esa sí era. Ella no supe de yo. Para evitar que el presidente Ernesto Zedillo le quitara su poder sindical y que Ya vi el documental que sacaron de ViX del... No lo he visto todo. Está bueno. Vi un par de capítulos, no lo vi completo. Las opiniones sobre Pero la sí está relación bueno. de la brujería y política Dale, varían está mucho. bien. Algunos Literal afirman son todos. la supersticiosa y peligrosa que no tiene lugar en la esfera pública. Otros la consideran una parte legítima de la cultura mexicana y creen que los políticos deberían ser libres de recurrir a ella si así lo desean. Bueno, es una imagen. ¿Qué opinan de esta situación? Porque no es una práctica aislada, güey. Lo acaban de decir. O sea, a lo largo del tiempo, de las décadas, los gobernantes, políticos, Las etcétera, estructuras sociales han estado desde ahí. sus Incluso inicios, decía como parte de la cultura, güey. las estructuras sociales desde sus inicios siempre han tenido esta unión entre política y religión de la mano, carnal, ¿sabes? O sea, todas estas primeras civilizaciones, todas nacieron con esa estructura. El ámbito político lo lleva a la par el ámbito de la fe, de la religión, de haber nuestros dioses politeístas, de los dioses únicos, o sea, en general, todas tienen esa faceta de poder político incluso. Yo principalmente diría que es natural que se desarrolle de esa manera, pero también naturalmente tienes que tener esa facultad de separarlos en algún punto donde la sociedad ya se empezó a desarrollar plenamente en lo político o plenamente en lo religioso. Por ejemplo, estos gobiernos que son completamente religiosos, como lo es el mismo Vaticano, que literal es un país exclusivo para esa oficina, güey. Para esa sede del catolicismo, ¿no? Lo que es Israel, también donde la política literal ya no es agarrar el libro de leyes, es agarrar la Torá, y la Torá determina un chingo de cosas y cosas así se determinan. Otros países, literal el lado de Estados Unidos, siempre sus mensajes son de Dios te bendiga y Dios es americano y Dios, la chingada. Dios grande de nuevo. Dios bendiga América. Ajá, siempre tienen esa América. influencia, siempre tienen esa faceta, porque van junto con pegado. Casi que uno es consecuencia del otro, parecería, güey. ¿Sabes? O sea, entonces, de alguna manera, hay que lograr
como sociedad tener esa facultad de separación, güey. Pero es bien difícil cuando literal, ¿por qué le ponemos Morena? Porque se relaciona con la Virgen Morena de Guadalupe y la chingada. ¿Por qué ponemos directamente este tipo de representantes? Pues que tengan siempre ese mensaje o que tengan siempre la posibilidad de dirigirlo hacia allá. Como que es mucho la propagación, la facilidad en la que se propaga la religión, como que la política busca como que colgarse de esa misma ola, ¿no? Como que es tan poderosa la religión que si no nos colgamos van a llegar otras ideologías, o el que nos gane esta ideología pues ya chingó a su madre. Entonces como que inclusive se ve como un valor agregado para tu movimiento. Esto es como una empresa, totalmente. En México funciona como una empresa. Si tú ves que el changarro se te está cayendo a pedazos, lo primero que vas a hacer es reestructurar como tal el negocio, ¿no? Entonces, en México la política en algunas ocasiones les ha funcionado y en algunas otras no ha funcionado, no ha caminado como ellos quieren. Entonces, si uno de los partidos más representativos, que tiene mucha historia y mucha trayectoria negativa dentro del país, como lo es el PRI, se cayó a pedazos, no supieron levantarlo, tuvieron otra oportunidad en el sexenio de Peña Nieto y no caminó el partido como tal, no dio ese auge. Y después tiene la posibilidad otro partido que estuvo chingando por mucho tiempo, que siempre fue la sombra del PRI, como lo es el PAN, y en 12 años la reestructuración del país no se dio, no caminó, y el negocio se vino abajo. No, necesitas una reestructura completa desde abajo, desde la raíz. Y entonces, ¿qué vamos a hacer todos? ¿Vamos a permitir que el negocio se nos caiga a pedazos? ¿Vamos a permitir que el negocio se nos venga abajo? Ni madres. Vamos a reestructurar desde abajo, desde las raíces. Y por supuesto ahora, como vamos a reestructurar desde la raíz como tal toda nuestra empresa y toda la generación de economía, lo que vamos a hacer técnicamente es agarrar chile, mole, pozole. Entonces voy a agarrar unos del PRI, voy a agarrar unos del PAN, voy a agarrar unos del Partido del Trabajo, voy a agarrar unos del Movimiento Ciudadano, voy a agarrar de aquí, de acá y de acá y de acá y de por acá, para que el negocio se vuelva a equilibrar otra vez. Hoy, Morena, justamente esa es la filosofía, es reestructuramos el negocio, pero lo reestructuramos desde las bases políticas que ya teníamos. No te voy a dejar sin comer, ni tampoco te voy a dejar sin comer. Entonces, PAN, PRI, alianza completamente con este movimiento, pero tenemos que comprarles el circo, porque no puede ser tan fácil. Sí, por eso es que hace poco Noroña se agarraba a madrazos en la Cámara de Senadores con Alito Moreno, y la gente llegó a pensar que verdaderamente era una agresión. ¿Quiénes son partícipes de todo esto? Los medios de comunicación, que son los que lo propagan, lo hacen viral, y por supuesto ahí está, para que ustedes vean cómo hay pedo entre PRI, PAN, PRD, ya no existe, y Morena, todavía sigue, pero en realidad lo más probable es que se sienten en la misma mesa a comer justamente de los mismos impuestos del pueblo, y no pasa absolutamente nada. O pasó algo después de la pelea que tuvieron estos gandallas. No pasó ni nada. Y es que ese es el pedo, que literal se vuelven momentos estériles de la historia política de México. O sea, que no llevan a ni verga. O sea, nada más es eso, es ver dos pendejos que se mientan la madre en la Merced y se acabó, porque realmente empezaron a transformar, a trastornar directamente el ejercicio político. ¿A qué es eso, güey? Necesitamos empezar a que la gente nos vea, güey. A que haya un pendejo siempre viendo el canal del Congreso a ver qué verga, qué mamada van a decir ahora. Sí, lo va a ver, güey. Claro, es lo peor. Está muy cabrón, güey, y literal, güey, cómo es la tendencia a nivel política internacional, güey, de que este tipo de personajes siempre están en todos, güey, en todos los sistemas políticos está el pendejo pluriluminal, donde... ¿Por qué? Porque se quedó este güey, ahora vienen estos 15 que van a venir también, güey, y se instauran en el sistema y lo corrompen y generan tal. ¿Cuántas veces no hemos visto la imagen del político dormido en sus curules, güey? Que ya es el chiste general, güey, de que eso es la imagen del político a nivel mundial, güey. Un pendejo que nada más se levanta a tragar, güey, viene, se sienta, hace como que trabaja y se les termina pagando. Puta, güey, ¿cuántas veces no es el salario de uno de estos güeyes? ¿Cuántas veces es el salario de una persona normal, güey? O sea, esos carnales están facturando mensualmente mínimo 200,000.
hasta donde sea apenas les aprobaron un aumento al salario, güey. Sí. O sea, estamos locos, carnal, estamos locos, porque pasa esto, ¿no? Como que de momento vamos a fingir austeridad. Nos vamos a bajar el 30% del salario, sí, carnal, pero sigues ganando 160,000, güey. Sí, No mames, o sea, ¿qué significa ese descenso a tu salario? Que no te cueste que te hayan quitado más de 70,000 pesos, güey, y que sigas estando de huevos. O sea, que sigas estando, o sea, con tu salario, ¿cuántas vidas no podrías realmente transformar, güey? Que esa es una fuga de dinero absolutamente, y que a mí se me sigue haciendo absurdo, güey. ¿Por qué, carnal? ¿Por qué, güey? Porque existen cabrones que según dirigen este pedo, que sus intenciones es que salgan las cosas mejor, pero siguen saliendo el típico abuso de poder, el típico nepotismo, el típico, y el pedo es ese, que lo elevamos a lo típico, lo elevamos, es que es así el ejercicio, y es que si no es así, pues ¿cómo va a ser? Sí. Pues carnal, nada más no. Y el pedo es ese, se suponía que la influencia de hoy por hoy Morena era esa, güey, hacer algo diferente, cuando no, carnal, siguen en la misma movida, güey. Pero ahí entra el cinismo, y es que es eso, ya el cinismo ya se vuelve, por ejemplo, lo que pasó con Sheinbaum ahora que fue a Veracruz, que empezó a callar que la chingada y que haciendo sus gestos y todo ese pedo, güey, directamente son puntos donde el olvidó que si directamente, si no vas y das la cara a ese pedo, y si no vas y resuelves, y si no vas y escuchas, y si no vas y tal, estás faltándole a lo único que por lo que te pusieron ahí, güey, que eras una vía de comunicación, güey. Vamos a lo mismo, ¿por qué Fox llegó ahí? Porque la gente creía que, este güey me representa. Cuando no, güey, no te representa en nada. Para ese güey te ve ahorita, te ve media hora después y es como si te hubiera visto de nuevo, porque no te conoce, no sabe quién eres, no existes. Eres un NPC más en el universo que simplemente va, le dice 2, 3 mamadas y lo ignora y se sigue, güey. Y es desarrollar esa facultad, y es lo que se me hace de la verga, que desarrollan esa facultad de simplemente ignorar, simplemente de desprestigiar, simplemente decir, no, eso no pasa, güey. A ver, tráetelos, a ver, que tus amigos se desaparecieron, pues a ver cómo, y si existieron, o sea, ¿sabes? Poner en duda te están exigiendo algo, a mí es como, güey, pues ya perdiste todo valor como político, güey. Okay. Perdiste todo valor, güey. Sí, el problema es que desde ahí empieza el cinismo como tal del político, ¿no? Es un plan bien estratificado porque entran con un plan de austeridad, por supuesto, en donde no nos vamos a ver como los partidos políticos que gobernaron anteriormente, en donde ponían como ejemplo a Peña Nieto, ¿no? Del avión presidencial que tenía, los lujos que tenía, la Casa Blanca que tenía, y de pronto, bueno, nosotros no lo vamos a manejar así, vamos a darle a entender a la gente, vamos a darle a la gente el mensaje donde verdaderamente nosotros no caminamos en ese canal, donde nosotros nos vamos a empapar de todo eso. Estamos de acuerdo en eso, pero nos vamos a bajar el salario, perfecto, nos vamos a bajar el salario. La gente compra, muerde el anzuelo, y el momento en el que muerde el anzuelo la sociedad, una vez que empiezan a recibir dádivas, regalos, automáticamente ahora sí viene lo que nosotros teníamos planeado, que es regresar a nuestros salarios anteriores. Empezaron por los diputados primero, ¿no? Que se subieron a 107,000 pesos más o menos el salario, más o menos, y que anteriormente se ganaba 75,000, 65,000 pesos, por ahí andaba el salario. Es un putisalario para cualquier, para cualquier ingeniero, para cualquier licenciado. Hay personas que no llegan a ganar eso. No lo van a llegar a ganar jamás. Y ese es el problema, que en algún momento te pones del lado de la gente, te pones la máscara del pueblo, pero al final todo regresa a la normalidad. Ahorita, para que este gobierno pueda perder popularidad, ya no solamente necesita rodearse de todos estos escándalos, porque estos escándalos han funcionado toda la vida. Se espantan por lo que pasó en Michoacán, se espantaron y no por minimizarlo, por supuesto que no hay que minimizarlo, pero el problema es que todo esto siempre ha sucedido. O sea, matar alcaldes, matar
alcaldes de municipio, funcionarios públicos, es el pan de cada día en Michoacán, en Guerrero, en Tijuana, en Torreón, en todos lados, ¿sabes? Entonces no se hace tanta bulla como lo que sí se hizo, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Pues es con lo de el señor Manso, ¿no? Entonces es una situación en donde la gente mordió el anzuelo, en donde la gente pensó que en algún momento podía haber un cambio, pero cuando tú ves toda la estructura que hay detrás de todos estos, quién mueve los hilos, por qué no quieren hacerle frente al crimen organizado, no es una situación que tarde 2 o 3 días. No, claro. Es una situación que me va a quitar dinero, que me va a quitar la posibilidad de estar en contacto con la gente. Hoy quitas recursos económicos, por ejemplo, quitas becas, quitas todo eso que da, y en automático generas una guerra, y entonces se me va el pan, ¿no? Claro. En automático, se me va la comida, ya no hay becas, pierdes el apoyo. Claro. Si Morena pierde las becas, o si la gente pierde las becas que da Morena, se acabaron. Al día de mañana esto se vuelve justo como la cadena, ¿no? De, güey, pues es que si nos quitas ya no va a estar. Y mucho era de también cuando se hizo estas votaciones, las últimas que se hicieron ahora en junio, ¿sí, no? Bueno, esas votaciones directamente fue de se hizo muy popular muchos audios de gobernantes de gobierno o personas de Morena que estaban pues literal, ¿no? Mandando audios y diciendo, no, güey, les dices que tal, güey, que si no votan por estos, güey, les van a quitar sus apoyos, les van a quitar tal. Y carnal, y ni siquiera me parece realmente algo muy lejano de lo que sí puede ser una realidad, güey, que sea al día de mañana ya ellos se van y no van siempre con esa bandera, pues es que ya los instituyeron casi constitucionalmente la chingada, no pueden quitarlos. Carnal, si los pusieron los van a quitar, así de fácil. Lo que sea que te hayan dado, te lo quitan cuando ellos quieran. Es correcto. Y ya sea por que se van ellos, o sea porque ellos mismos determinan de, güey, ya es el momento de quitarlos, porque ya, no, que entramos en crisis económica, entonces tenemos que todos apretarnos el cinturón. Y sabes, el mensaje del político de, güey, te va a ir de la verga, a mí no tanto, pero mira, también me voy a quitar yo. Y ese es el pedo, que empatizan desde el, pues es que puede estar 100 veces mejor que tú, güey, pero de pues, todas formas. y es que ese es el gran dilema, güey, donde tú como político, a ver, a ustedes los ponen en esa posición, ¿cómo afrontan este pedo, güey? ¿Cómo resolvemos el gran dilema de la política en México? Entendiéndolo desde la tendencia de corrupción, desde el... A ver, ya me instruyeron la FEPADE, ¿no? Que literal es una organización que lleva como 10 años a lo mucho. Se instruyó el FEPADE. Hoy por hoy el FEPADE sigue operando, güey, pero yo no he visto más comerciales de eso, yo no he sabido más de, a ver, dónde están las fuentes de... Ya les estuvieron como 2-3 años medio publicitándose. De ahí en fuera hoy sigue siendo, o más bien hoy es una secretaría más, que donde sigue dándose un capital, güey. Que quién sabe si sigan utilizando, porque yo no he sabido güey, se denunció a tal político y se le dirigió a la FEPADE y ya se hizo un pedote y no mames, ya lo están persiguiendo hasta la CIA, ¿no? Lo último que pasó así fue con el güey el de Veracruz. De Veracruz, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llamaba? Ay, güey, no me acuerdo. Gordito, ¿no? Sí. Pero ese brother, güey. Ese fue el último que yo supe que, no mames, que lo fueron a sacar literal de un pinche hotel del Salvador, una madre así que este güey sí lo estuvieron persiguiendo y estuvieron chingándole, pero no nada más por eso. Pues se pasó a chingar a otros, yo creo. O sea, se metió, le rascó los huevos a quién sabe quién, güey. Ajá, güey. Que llegaron a ese punto. Pero no lo he visto emular en otro contexto, güey. Y eso es lo que yo digo, güey. No es como que no está pasando, no es como que no ha pasado, no es como que no es una realidad. Es algo que si no lo quieres voltear a ver, muy tu pedo, pero sigue pasando.